Ahora tenemos que hacer algunas observaciones finales respecto al teorema de la derivada y la relación que guarda con la monotonía de las funciones. Por ejemplo, se dice que una función es estrictamente creciente o decreciente si la desigualdad, esta desigualdad por ejemplo de aquí, se satisface de manera estricta. Entonces, un argumento parecido al que utilizamos para la demostración del teorema anterior muestra que si una función tiene derivada estrictamente positiva en un intervalo, entonces la función es estrictamente creciente en ese intervalo. Sin embargo, digamos, afirmación inversa no necesariamente se cumple. Por ejemplo, consideren la función x cúbica. La función x cúbica es estrictamente creciente en todo R. Si calculamos, o sea, justamente si x1 es menor que x2 estricto, entonces f de x1 es menor estrictamente que f de x2. Sin embargo, calculando la derivada, sabemos que la derivada de f de x es 3x cuadrada. Si evaluamos en este caso en 0, la derivada se anula en 0. Entonces no es cierto que si una función es estrictamente creciente y diferenciable, entonces necesariamente la derivada sea estrictamente positiva. O sea, puede darse el caso que la función se anule en ciertos puntos. También es posible, por ejemplo, definir las condiciones de monotonía de manera local. Podemos decir que una función es creciente o decreciente, digamos, en un punto x0 si existe una vecindad alrededor de x0 tal que f sea creciente o decreciente en dicha vecindad. Entonces, pues también uno podría suponer que si la derivada es estrictamente positiva en un punto, entonces la función es creciente, digamos, en este sentido, en dicho punto. Esta suposición también es falsa. Por ejemplo, si consideramos la función g de x como x más 2x cuadrada por el seno de 1 entre x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Entonces, si calculamos, por ejemplo, la derivada en 0, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de g de x menos g de 0 entre x, en este caso se tendría que poner x menos 0, pero pues x menos 0 es x. Entonces, esto que nos queda, g de 0 es 0, tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de x más 2x cuadrada por el seno de 1 entre x. Entonces esto nos genera el límite cuando x tiende a 0 de 1 más 2x por el seno de 1 entre x. Y entonces ya hemos verificado anteriormente que 2x seno de 1 entre x cuando x tiende a 0 pues se va a ir a 0. Entonces este límite es 1. La derivada de esta función en 0 es mayor que 0. Sin embargo, se puede demostrar que g no es creciente en ninguna vecindad de x igual a 0. Sería interesante que ustedes intentaran demostrar este hecho. Entonces, vamos a mostrar ahora una condición, vamos a ver que existe una condición suficiente para que una función tenga un extremo relativo en un punto interior de un intervalo. ¿Cuáles serían las condiciones para que para que dicha propiedad se satisfaga? Entonces tenemos la siguiente proposición. Eh, Considérense una función definida sobre un intervalo i continua
donde I obviamente es un intervalo cerrado, otra vez, y digamos x0 que sea un punto interior, es decir, un punto en el intervalo abierto AB. Supongamos que f es diferenciable en, digamos, en un intervalo abierto a x0 y en el intervalo x0b. Entonces, ojo, puede en este caso darse el caso de que la función sea suavecita, por así decirlo, antes de x0, digamos aquí está x0, y que sea también suavecita en la segunda parte del intervalo, pero digamos en x0 puede darse el caso que no haya diferenciabilidad. Por eso estoy pidiendo diferenciable en el intervalo abierto a x0 y en el intervalo abierto x0b. Eso es una cuestión que teníamos que aclarar. Entonces, tenemos las siguientes condiciones. Si existe, digamos, un subconjunto y, digamos, B, una vecindad de x0, pensemos que B es de la forma x0 menos delta, x0 más delta, tal que f' de x es estrictamente, bueno, no, mayor o igual que 0 para toda x que vive en el intervalo abierto x0 menos delta, x0, y la derivada es menor o igual que 0 para todo x que pertenece al intervalo x0, x0 más delta, entonces f tiene un máximo relativo en x0. Por otra parte, si otra vez vamos a pensar que B es una vecindad de estas características, si existe B contenida en I, B en el sistema, perdón, aquí es B en el sistema de vecindades de x0, B de la forma x0 menos delta, x0 más delta, tal que f' de x es menor o igual que 0 para toda x en x0 menos delta, x0, y f' de x es mayor o igual que 0 para toda x en el intervalo x0, x0 más delta, entonces f tiene un mínimo relativo en x0. Entonces, la demostración de este hecho para ambos casos es muy parecida. Vamos a mostrar únicamente el caso A. Sería buena idea que ustedes demostraran el caso B. Entonces, hagamos la prueba. Considérense un punto x que pertenece al intervalo x0 menos delta, x0. Obviamente aquí se me olvidó decir que delta pues es mayor que 0. O sea, es un valor positivo. Entonces, considérense x en ese intervalo. Entonces, por el teorema del valor medio, existe un punto x2 digamos, en el intervalo x
x0, tal que, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, la función va a ser continua, digamos, en el intervalo cerrado x0, para empezar. Segundo, va a ser diferenciable en el intervalo abierto. Entonces podemos aplicar el teorema del valor medio, y lo que nos diría el teorema del valor medio es que la diferencia entre f de x0 y f de x se podría escribir como la derivada de f en x2 por la diferencia x0 menos x. Como la derivada, digamos, en este caso, en x2 es mayor que 0, ya que para todo punto en este intervalo estamos suponiendo que la derivada es mayor o igual a 0. Entonces, esta diferencia es mayor que 0 porque x0 es más grande que x. Esto es mayor o igual que 0, entonces se sigue que f de x0 es mayor o igual que f de x, tomando obviamente x en x0 menos delta x0. Ahora, tómense un punto que se encuentra en el intervalo x0, x0 más delta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por teorema del valor medio nuevamente, existe un punto x3 en el intervalo x0, x, tal que f de x menos f de x0 es igual a la derivada de x3 por x menos x0. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La diferencia entre x y x0 sería positivo, mientras que f' en x3 sería negativo. ¿Por qué? Porque sabemos por hipótesis, veamos las hipótesis, sabemos que en el intervalo x0, x0 más delta, la derivada es menor o igual que 0. Entonces, en el intervalo x0, x0 más delta, la derivada es menor que 0. Entonces, esto implicaría que f de x es menor o igual que f de x0. Digamos, para x, obviamente, en x0, x0 más delta. Entonces, lo que concluimos es que si para todos los puntos que están en x0 menos delta x0, f de x0 es mayor o igual que f de x, y para todos los de x0, x0 más delta, también es mayor o igual que f de x, por lo tanto, f de x es menor o igual que f de x0 para toda x que pertenece al intervalo x0 menos delta, x0 más delta. Y por lo tanto, f tiene un máximo relativo en x0. La prueba de B es completamente análoga, por lo cual sería buena idea que ustedes lo intentaran. Hay que ser muy claro en este punto del curso. La afirmación inversa de este test no es cierta. ¿Esto qué quiere decir? Que puede existir una función diferenciable tal que tenga, digamos, un extremo relativo, y entonces la condición dada por hipótesis en esta proposición no se cumpla. Por ejemplo, puede darse el caso que haya una función definida de R en R con mínimo absoluto en 0, pero tal que la derivada no tome ni el valor positivo ni el valor negativo en ambos lados de x igual a 0.